gracias sublimes, perfecto es su amor. La Iglesia Bíblica Gracia Sublime en Chillán presenta su programa Iglesia en Línea, un programa de estudio bíblico donde conocemos a Dios por medio de su palabra, conducido por el hermano Julio Fuentes Sepúlveda. Déjenos sus saludos, comentarios, peticiones de oración y comparta la bendición del Señor. Bienvenido. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos en el Señor, quienes nos están acompañando en este nuevo programa de Iglesia en Línea. Todos nuestros hermanos de la Iglesia Bíblica Gracia Sublime en la ciudad de Chillán, sean todos cordialmente bienvenidos, como también aquellos que no son parte de nuestra iglesia, pero de igual forma nos acompañan día martes tras martes, viernes tras viernes, domingo tras domingo, para estar recibiendo de la palabra del Señor. Estamos muy contentos porque luego de una semana bastante ajetreada hemos podido regresar para poder seguir y continuar con nuestro programa para estudiar la palabra del Señor, como lo estamos haciendo cada día martes con la ayuda del Señor. Así que sean todos bienvenidos en este programa del día de hoy. Saludar primero que todo a nuestro amado pastor, que es el pastor gobernante de nuestra iglesia, a nuestro pastor Pablo Sepúlveda, a su esposa, a sus hijas, como también a todos los hermanos predicadores que son del directorio, hermanos de nuestra iglesia, hermanas de nuestra iglesia. Nos alegramos de poder estar conectados junto a ustedes a través de nuestras plataformas por Facebook, como también por YouTube. Recuerde que este programa está saliendo por ambas plataformas, en vivo y en directo. Así que gracias por estar junto a nosotros. Vamos a comenzar este programa y vamos a hacerlo orando al Señor, pidiendo desde ya que Dios prepare nuestros corazones, nuestras vidas, para que lo que vamos a recibir en el día de hoy pueda ser dirigido por la presencia de su Espíritu en nuestros corazones. Así que acompáñeme a orar. Señor, gracias te damos en esta tarde porque una vez más usted ha provisto, Señor, este tiempo maravilloso para estar escudriñando tu palabra. Te rogamos en esta tarde, Señor amado, que tú puedas, Señor, ser glorificado en medio de tu palabra. Que todo lo que vamos a hablar, que lo que vamos a meditar a través de ella, Señor, sea para engrandecer el nombre de tu amado Hijo Jesucristo y que tu nombre sea enaltecido por sobre todas las cosas. Señor, ayúdame. Bendice a cada uno de tus hijos que nos están acompañando, que están en sintonía, como también aquellos que van a estar conectándose con posterioridad, Señor amado. Acompáñales, Señor, también, para que puedan apartar un instante del día para poder meditar en tus verdades bíblicas. Señor, te agradecemos todo esto por los méritos de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén y amén. Gracias entonces damos al Señor por este tiempo maravilloso que podemos estar junto a ustedes. Saludar a todos nuestros hermanos que ya se están conectando, aquellos que se van a conectar con más posterioridad, que el Señor les ayude y les agradecemos por estar junto a nosotros. Hoy día tenemos un hermoso tema que vamos a meditar a través de la Escritura, por supuesto. Recuerde que estamos estudiando a través de una serie de mensajes en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hoy es nuestro programa número 27, nuestro 27 programa que estamos realizando en este estudio sistemático de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y hoy veremos la sección que comprende el capítulo número 8, del versículo 28 al 30. Son solamente dos versículos, pero dos versículos bastante importantes que a lo largo de la historia de la iglesia en Chile y a lo largo de la iglesia siempre algunas veces se ha tergiversado ciertos textos porque los sacamos muchas veces de contexto. Hoy día vamos a aprender, no porque uno tenga la verdad, es porque la palabra habla por sí misma. Y vamos a darnos cuenta del tremendo mensaje que Pablo quiere entregar a la iglesia de Roma. Así que hoy día vamos a hablar de predestinados a ser como Cristo. Estamos predestinados para ser como Cristo. Romanos 8, del versículo 28 al 30. Así que quédese junto a nosotros. Vamos a escuchar una hermosa y maravillosa alabanza para el Señor, por supuesto. Y luego regresamos en este su programa Iglesia en Línea.
Ya estamos de regreso en vivo y en directo en su programa Iglesia en Línea. Recuerde que hoy día es nuestro 27º programa en el cual vamos a estar hablando de predestinados a ser como Cristo, basados en Romanos, en el capítulo número 8, versículo 28 al 30. Ese va a ser nuestro texto base para el día de hoy. Lo vamos a leer inmediatamente para entrar a la palabra del Señor, Romanos 8, 28 al 30, y le doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Señor, tu palabra ha sido leída, y ahora nos disponemos, Señor, para exhortarla en conformidad a lo que tu Espíritu, Señor, quiere revelar a nosotros, Señor, no porque veamos una nueva revelación, sino que queremos aprender de tu palabra por medio de ella, Señor. Ayúdanos, bendícenos, y que este programa sea de bendición para todos aquellos que estarán viéndonos en este programa, en este momento en vivo, Señor, como también aquellos que estarán viendo con posterioridad este programa. Por misericordia te lo pedimos todo, por los méritos de Cristo, nuestro suficiente y amado Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor. Si pudiéramos pedir, mis hermanos, a todos los hermanos de la Iglesia Bíblica Gracia Sublime, como también a aquellos que no son de nuestra iglesia, pero pudiésemos pedir a nuestros hermanos que pudieran escribir una serie de mensajes o citas bíblicas que son sus favoritas, yo creo que Romanos 8:28 es la cita que más se va a repetir en todos los hermanos. Porque este texto es muy usado para poder traer consuelo, para poder traer satisfacción en los momentos que tenemos dolor y tenemos aflicción o problemas. Pero quiero aclarar algo, mis hermanos, que Romanos 8:28 no cayó del cielo a una hoja de papel en la Biblia como una promesa solamente para aquellos que están afligidos. Este texto de Romanos 8:28 tiene un contexto para poder interpretarlo a la luz de la Escritura. Es imposible, mis hermanos, poder entender qué se promete, ni a quiénes se le promete, a menos que podamos ver el contexto. Y lo voy a repetir. Es imposible que podamos entender Romanos 8:28 sin entender qué se promete y a quiénes se le está prometiendo si no vemos el contexto de la palabra. Y hoy día, a través de estos dos versículos, 28, el versículo 28, 29 y 30, son 3 versículos, vamos a sacar 3 enseñanzas que quiero compartir con ustedes con la ayuda del Señor. Ojalá que el tiempo me pueda alcanzar. Lo primero que vamos a ver es que los cristianos tenemos la certeza que el Dios soberano gobierna todas las cosas, escúchame bien, para nuestro bien. Que los cristianos sabemos que Dios es soberano y gobierna todas las cosas para nuestro bien. Veamos el versículo 28. Y sabemos, o sea, hay una certeza, Pablo, ahí. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pablo es claro al poder decir y sabemos, y voy a recalcar esta palabra, y sabemos, no es una tincada, no es algo al azar. Todos los creyentes sabemos. Ahora la pregunta es, ¿qué sabemos los creyentes? Que Dios usa todas las cosas que ocurren en su creación para nuestro bien. Esto presupone y nos hace deducir inmediatamente que Dios gobierna todas las cosas, y es algo lógico, mis hermanos, porque si no, Dios no nos podría prometer algo así. Si Él, el que no gobierna todo, no puede estar seguro de nada, y esa frase es una frase insigne: el que no gobierna todo no puede estar seguro de nada. Imagínate lo que ocurrió ahora, hace algunos, ya vamos a cumplir un año, estamos camino a un año desde que se descubrió el virus, el COVID-19, como un pequeño virus pudo paralizar al mundo completo. ¿Y qué más pasó? Frustró los planes de muchas personas. Yo creo que muchos teníamos planes maravillosos para este año 2020, pero Dios hizo así y se esfumaron. Quiero aclarar algo, hermanos queridos. Pablo no está diciendo, porque aquí viene la mala interpretación, Pablo no está diciendo que todas las cosas que ocurren en el mundo
son buenas en sí mismas. Voy a repetir, Pablo no está diciendo que todo lo que ocurre en el mundo es bueno, no. Porque en este mundo, caído, en pecado, ocurren muchas cosas que no son buenas. Y usted lo sabe, el pecado no es bueno. Las artimañas de Satanás, las artimañas del diablo, jamás han sido buenas, jamás han ido en busca de un buen puerto. Recuerda, iglesia querida, según el mensaje que hicimos el anterior, el capítulo 26, recuerda que la creación fue maldita por la rebeldía de Adán. Y esto nos expone a cosas que no son buenas para nuestro bien. Lógicamente, en sí mismas no son buenas, por lo tanto no son buenas para nuestro bien. Pero, y aquí ese pero tiene que ser con mayúscula, subrayado, pero hay un Dios que está en los cielos que gobierna todo. Desde las cosas más grandes, iglesia, desde las cosas más grandes hasta las cosas más pequeñas que tú te puedas imaginar. Y hace que todas esas cosas, por muy pequeñas que puedan parecer, nos ayuden o cooperen, como dice la versión latinoamericana, ayuden a nuestro bien. Dios posee toda la sabiduría y también posee todo el poder, iglesia, para poder tomar eventos y circunstancias que pueden ser para nuestro mal, pareciera que son para nuestro mal, y Él tornarlas a nuestro bien. Esto, ¿a qué me estoy refiriendo? Y voy a empezar a aclarar al tiro. Las aflicciones, los fracasos, las frustraciones, incluso nuestro pecado y el de los demás. Ojo, me voy a detener acá, porque alguien dirá, oye, hermano Julio está a favor del pecado. No, no estoy diciendo eso, escúchame bien. El pecado sigue siendo malo. Eso nadie lo va a cambiar. El pecado sigue siendo malo. Y es algo que el creyente tiene que evitar. No estoy diciendo en ningún momento de que tenemos que tomar el pecado a la ligera. Pero, ojo, escúchame bien. Si el pecado estuviera fuera del control de Dios, si el pecado actuara solo, si el pecado Dios no lo pudiera controlar como Dios soberano que es, no podría cumplirse la promesa que aparece en Romanos 8:28. Medítalo un instante. Si Dios no pudiera controlar eso, no podría Dios prometer lo que aparece en Romanos 8:28. Mira, te quiero llevar a la historia bíblica porque no me gusta decir las cosas así como así. Me gusta que podamos ir a la palabra. La palabra habla por sí misma. Piensa un instante y anda en una máquina del tiempo al tiempo de José, en Egipto. Sus hermanos lo vendieron, ¿por qué? Por envidia. La esposa de Potifar se enamoró de él. O sea, ahí hay un pecado tremendo. Primero la envidia, un pecado, y luego tenemos de que la esposa de Potifar se enamoró de él, más pecaminoso todavía. Luego lo acusaron de haberle intentado violar, o sea, mucho más pecaminoso todavía. Y José, ¿qué termina? Termina en la cárcel por muchos años. Pero, ¿tú sabes lo que aparece en la escritura en Génesis 50:20? ¿Qué dice José al final de este libro? Te lo voy a leer. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Gloria al Señor. Hermanos, el pecado de los hermanos de José fue muy malo. Los hermanos de José fueron responsables de su maldad, pero sin darse cuenta y sin saberlo, ellos estaban cumpliendo el plan de Dios. Esto, mira, no quiero que trates de entenderlo. Esto es un misterio. No trates de descubrirlo, no trates de desenredarlo, porque es el misterio de Dios. Ahora, un ejemplo, y el ejemplo más extraordinario de lo que yo te estoy diciendo, es el de nuestro Señor Jesucristo. La condena, estoy hablando de la ejecución de nuestro Señor, es el pecado más horrendo que se haya cometido en toda la historia humana. Pero escuchemos por un momento, por favor, la perspectiva que tenían los creyentes del primer siglo, según este evento, en Hechos capítulo 4, en el versículo 27-28. ¿Qué dicen los creyentes del primer siglo? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Claramente fue así, eso nadie lo duda. Pero mira lo que agrega. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¡Qué tremendo!
para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedieran. Mis hermanos, nosotros debemos aprender a aplicar en nuestras vidas la lógica de la fe. La pregunta que te hago, ¿cómo tiene que pensar un creyente? ¿Cómo tiene que pensar alguien que ha sido transformado, ha sido cambiado por misericordia? Tiene que pensar así: si Dios es soberano, si Dios es todopoderoso y también es lleno de sabiduría, y además de eso agrégale que Él nos ama con un amor eterno, dice su palabra, y es un amor inmutable porque no cambia, al punto de haber entregado a su propio Hijo para salvarnos, tenemos que creer, iglesia querida, que todo lo que decreta para nuestras vidas es para nuestro bien. Todo, ojo, y cuando digo todo, es todo. Aunque no podamos entenderlo de este lado de la eternidad, pero todo lo que Dios decreta es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Mira lo que dice Romanos, lo vamos a ver el próximo martes a través de la palabra. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es importante señalar, iglesia, que esta promesa no es para todo el mundo. Ojo, quiero aclarar esto también. Esta promesa no es para todo el mundo. Leamos Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta, mis hermanos queridos, si te fijaste, la única vez que Pablo dice en el versículo 28 que estábamos leyendo, dice claramente aquel que ama a Dios. Así se dirige hacia los creyentes, aquel que ama a Dios. El verdadero creyente, mis hermanos, se destaca porque ama a Dios. Lo aman por lo que Él es. Y quiero que me entiendas bien, por lo que Él es y por lo que Él ha hecho y hace y hará a nuestro favor. Ahora mi pregunta es, ¿cómo no vamos a amar a un Dios como nuestro Dios? ¿Por qué tú amas a Dios? En la regeneración que ocurrió en nuestras vidas, el Espíritu Santo abrió nuestros ojos para que podamos ver la verdadera belleza, la gloria, el valor del carácter y los atributos de Dios. Él es un Dios lleno de sabiduría, Él es un Dios lleno de gloria, lleno de poder, lleno de bondad, es lleno de paciencia. Él es digno de ser amado con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Así que los creyentes, usted y yo, aman a Dios, amamos a Dios, no primeramente por lo que Él nos da. Y aquí viene el primer error del creyente. Nosotros pensamos de que Él nos ama por lo que nosotros nos damos. El verdadero creyente no ama a Dios por lo que Él nos ha dado de bendiciones, sino que nosotros amamos a Dios por lo que Dios es. Iglesia, los creyentes también, y quiero tocar un segundo punto inmediatamente acá, los creyentes amamos a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo. Estábamos, iglesia, piensa un instante, estábamos condenados al infierno por nuestros pecados, pero mira lo que ocurrió. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, en nuestra miseria, y nos rescató al precio de su Hijo, para poder hacernos sus hijos y sus herederos. ¡Qué glorioso intercambio! ¡Qué maravillosa bendición! Pablo nos dice que esta promesa de Romanos 8:28 es para aquellos que conforme a su propósito fueron llamados. Conforme a su propósito fueron llamados. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados, dice el versículo 28. Gracias a Dios, y lo digo fuerte, gracias a Dios, que esto fue incluido aquí. Porque todos los cristianos sabemos, usted sabe muy bien y se va a hacer una autocrítica, y yo lo sé muy bien, todos los cristianos sabemos que no amamos a Dios como tendríamos que amarlo. Nuestro amor por Dios, iglesia, es débil. Nuestro amor por Dios es fluctuante, cambia con el tiempo, es variante. Por lo que si nos quedamos con la primera parte del versículo que a todos los evangélicos les gusta, se quedan con la primera parte del versículo, el diablo viene a nuestra mente y va a ponernos a dudar de que esa promesa es para nosotros. Yo sé que muchos de ustedes, incluido yo, hemos pasado por esta experiencia donde el diablo se acerca a tu oído, entra a tu mente y te dice: tú no tienes derecho a esa promesa porque es para los que aman a Dios, y tú sabes bien que tú no lo amas como tendrías que amarlo. Y a mí me ha pasado.
Es en esos momentos cuando nosotros tenemos que decirle a nuestra alma interna, a nuestra alma interior, sí, es verdad, yo no amo a Dios como debería amarlo, pero Él me amó con un propósito. Él me atrajo con cuerdas de amor a la cruz del Calvario y fue a causa de ese llamamiento que ahora amo a Dios y confío que cumplirá lo que se propuso hacer conmigo. Gracias a ese intercambio. Juan es claro, Juan dice en primera de Juan, la primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:19 continúa diciendo, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mi amor puede variar, mi adoración puede ser un día con todo el entusiasmo de cantar, levantar mis manos, otro día puedo llegar amargado, sin ganas de nada. Pero el propósito de Dios es eterno y no varía. Dios, iglesia querida, nos llamó conforme a su plan. Y ese plan se va a cumplir. No solo a pesar de las cosas que ocurren en nuestra vida. Y te hago una pregunta al tiro, ¿cuál es ese propósito? ¿Qué es lo que Dios tenía en mente a la hora que nos llamó? Y aquí viene el segundo punto de este mensaje. Recuerden que son 3 enseñanzas. Aquí viene la segunda enseñanza. El propósito eterno de Dios es hacernos semejantes a su Hijo. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el bien, iglesia. No es, dice, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, todo lo que hago significa que Dios me va a bendecir. No es ese el mensaje. La enseñanza es que el bien es ser como Jesús. Dios va a usar todas las cosas que ocurran para lograr ese propósito porque Él nos predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. El bien del que habla Romanos 8:28 no tiene ningún sentido si tú no amas a Dios. Esto no es una oferta para decirlo arriba del púlpito que hermano recuerda, anda a hacer el trámite tranquilo porque todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No es que yo voy a tomar a Dios como que si yo lo amo Dios me va a ayudar. No es eso. Ahora, ¿qué significa que Dios, como dice la Escritura en el versículo 29, qué significa que Dios predestinó a los que conoció de antemano? ¿Predestinó a los que conoció de antemano? ¿Acaso está diciendo Pablo acá que Dios sabía de antemano quiénes iban a creer, quiénes iban a responder de manera positiva a la invitación del Evangelio y a eso predestinó? Muchos interpretan ese versículo así. Pero quiero aclararte algo con lo que he podido estudiar y conocer con el tiempo. Conocer de antemano, esa frase que aparece ahí, se usa como un sinónimo de amor selectivo. No es que Dios conoce lo que vas a hacer a futuro, es que te conoce a ti completamente, pasado, presente y futuro. Hay una relación con Dios. Mira lo que dice y te voy a poner un ejemplo. Éxodo 33:17. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Ya has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Dios conoce el nombre de todos los seres humanos que han vivido en toda la historia humana, porque recuerda que un atributo de Dios es que es omnisciente. Pero cuando Él le dice a Moisés que te he conocido con tu nombre, está diciendo que tiene un amor especial. Yo a ti te conozco. En el libro de Amós, que es un libro maravilloso, en el capítulo 3, en el versículo 2, dice a vosotros solamente, al pueblo, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Dios conoce todas las familias del mundo, pero no en el mismo sentido que conoce a aquellos que son suyos. A ti te conoce de manera especial. Escucha bien y quiero tomar más referencias sobre este punto. Lo que dijo Jesús, la terminología que ocupa en Juan 10:14, y es un versículo que muchos lo hemos usado. Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías
me conocen. El Padre, iglesia, el Padre y el Hijo se conocen porque se aman con un amor particular. En ese sentido, el buen pastor conoce a sus ovejas. Cristo no conoce a todo el mundo como sí conoce a aquellos que son suyos. Pero mira, si yo sigo leyendo la escritura en Juan 10, en el versículo 26 al 30, esto se pone más interesante. Mira lo que dice. Pero vosotros no creéis, le dice a los fariseos, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. No es, iglesia querida, que llegamos a ser ovejas porque creímos. Muchos piensan, ahora soy una ovejita porque ahora creí. Jesús dice que nosotros creemos porque somos sus ovejas. El Padre, nuestro Dios, nos escogió para ser ovejas. ¡Qué maravilloso, iglesia! El Padre nos escogió para ser sus ovejas. Dios nos conoció en la eternidad. Tú eres creyente. Dios te conoce por una razón desconocida que yo no conozco, ni tú tampoco. Y de una manera desconocida también decidió amarnos con un amor eterno, que no tiene inicio ni final. Muchos han dicho que esta doctrina, porque muchos lo toman como una doctrina, esta doctrina es injusta. Ahora, si tú piensas eso, que esto es injusto de cómo Dios va a querer a algunos y otros no. Si tú piensas eso, tú estás en contra del apóstol Pablo entonces. Y tal como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 9, ¿acaso tú crees que esto es injusto, que Dios escoja a uno y que escoja a otro? Y lo dicen, lo vamos a ver en unos versículos más adelante cuando veamos esto. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios en Romanos 9, 14? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Tú crees que Dios es injusto que escoja a quien quiera? Iglesia, aquí no hay injusticia porque ningún pecador, ni tú ni yo, merece ser salvado. De manera que si Dios hubiera decidido no salvar a nadie, hubiera seguido siendo justo. Pero en su misericordia y en su justicia decidió salvar a millones de almas. Aunque nosotros merecíamos no ser tomados en cuenta. Otros dicen que esta doctrina anula e imposibilita la necesidad de evangelizar. Por eso muchos no desean saber de esto. Yo quiero que tú no te enojes conmigo. Quiero que leas la palabra como es. Como es. Yo tengo lamentablemente que decirlo. Hay muchos amigos, bueno, ya no son amigos, que me han borrado por lo que yo pienso. Hemos discutido sobre este Dios soberano. Pero yo quiero que tú leas la palabra sin ningún prejuicio. El mismo Dios que escogió a los pecadores, Él también escogió el medio por el cual iban a ser salvos. Por eso Pablo dice en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Ahora la pregunta es, pero si son escogidos, ¿para qué te molestas tanto en predicar, hombre? Si ya sabemos que están escogidos. Porque ellos no se van a salvar si no es por la predicación del Evangelio. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo irán? ¿Cómo conocerán si no hay quien les predique? Gloria al Señor. Alábale si puede, decía alguien por ahí. También se dice que esta doctrina anula la libertad y la responsabilidad humana. Pero lo cierto es que el incrédulo es un esclavo del pecado. El incrédulo es un esclavo del pecado. Dios, al regenerarnos, nos concede la libertad para que por primera vez podamos escoger lo que es bueno. Por primera vez, aunque nuestro corazón siempre es inclinado al mal. Por eso Juan, y vuelvo al libro de Juan, maravilloso, capítulo 8, versículo 36, el Evangelio de Juan dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Podemos decir que es en el momento en el que venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, al ser llamados por el Evangelio, cuando actuamos como seres libres por primera vez. Gloria al Señor. Así que el hombre es responsable de creer.
es responsable de arrepentirse, pero debido a que estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Dios debe obrar el querer, y lo dice la palabra, el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestra responsabilidad. Hay un pasaje maravilloso que tocó Sugel Michelin en un sermón en donde él quería exponer parte del libro Romanos, que lo expuso completo el libro Romanos 8, porque hay una tremenda doctrina en Romanos 8, y me tomé y me colgué de esta enseñanza que Sugel quiso entregar. Segunda de Crónicas, en el capítulo 30, no lo voy a leer, no te preocupes. Segunda de Crónicas 30, el versículo 1 al 12, dice de manera parafraseada y resumiendo, de que el rey Ezequías se da cuenta que Israel tenía años que no había celebrado la Pascua. Así que, ¿qué es lo que hace este rey? Manda mensajeros invitando a todo Israel a que venga a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua, pero hay muchos que dijeron que sí, pero con condición. Mira, el versículo 9 es clave, mira lo que dice: porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Pero el versículo 10 y 12, mira lo que dice, o sea, ustedes arrepiéntanse, vuélvanse de sus malos caminos, y él volverá a ustedes. Pero mira lo que ocurrió, 10 y 12. Pasaron pues los correos de la ciudad en ciudad, por la tierra de Efraín, Manasés, hasta Zabulón, mas se reían y se burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón, ¿qué ocurrió con ese grupo? Se humillaron. Y ellos sí vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Mis hermanos, ¿qué hizo la diferencia entre aquellos que no se volvieron y aquellos que sí se volvieron? Que la mano poderosa de Dios actuó sobre ellos. Tenemos que decirle al pecador: cree y arrepiéntete. Hermanos, yo no sé quiénes son los escogidos, por lo tanto yo tengo que llamarlo a todos como si todos se fueran a ser escogidos. Debo dejar en manos de Dios el resultado. No pienses que tu labor como evangelista no es evangelizar ni predicar la palabra. Tú predica la palabra, evangeliza como si tú no supieras quién se va a salvar. Dios te va a ocupar, Dios va a dar el crecimiento. Bendito es el Señor. En base a esto hay dos cosas que todo cristiano, verdadero creyente, cree y tiene que saber. Primero, todos los verdaderos cristianos le dan gracias a Dios por su conversión, porque saben que Dios es el responsable de que esto ocurriera. Segundo, los verdaderos cristianos sabemos porque todos los verdaderos cristianos le oran a Dios, pero le oran también por la salvación de otros. Mira lo que dice Romanos 8:30, y te lo quiero leer, Romanos, lo que tomamos recién, Romanos 8:30, que es el último versículo. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Pablo dice: todos los que fueron llamados fueron justificados y serán glorificados. Y ese llamamiento fue la invitación del Evangelio. Sin la invitación del Evangelio llegaríamos a la conclusión que todos son salvos, y nosotros sabemos que no es el caso. Pablo dice realmente en el versículo 30 que todos los que son llamados por Dios eficazmente conforme a su propósito, a esos todas las cosas ayudan a bien. Ahora repito, ¿cuál bien? Veamos la palabra, por favor, hermanos. ¿Cuál es el bien? Versículo 29, lo voy a repetir. Porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, dice la palabra. ¿Sabes cuál es el propósito? Para ir entrando al cierre del mensaje, ¿sabes cuál es el propósito? Es como si ese molde tuviera forma perfecta del carácter de Jesús. Lo que Pablo está diciendo es que Dios usará todas las circunstancias de nuestra vida para poder moldearnos, para pulirnos, para derretirnos, para esculpirnos, para fundirnos, para contornearnos hasta que reflejemos la imagen de Jesús. Todo lo que vas a vivir en tu vida, fracasos, desilusiones, llanto, enfermedades, va a servir para
poder crear en ti, para poder formar en ti el carácter perfecto de Jesús. Dios nos está vertiendo en el molde de la perfecta grandeza de Dios. Dios no solo nos adopta como sus hijos, sino que Él está formando en nosotros el parecido familiar. Iglesia, esto no se trata de salvar a millones de personas, está formando una familia para que Él sea el primogénito entre muchos, para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos, donde todos se parezcan al primogénito. Todos tienen que parecerse al primogénito. Iglesia, seremos como Él, sin pecado, seremos santos, perfectos, radiantes, igual que Él. No seremos dioses, no, te lo voy a aclarar. Seremos semejantes al primogénito, seremos como Él en pensamiento, en actitudes, en motivos. Y esto tiene que llevarnos a nosotros a la santidad. No puede llevarnos a tomar con ligereza el evangelio o la santidad o la salvación como Dios me escogió, yo vivo como quiero. No, a ti te tiene que llevar a acercarte más a Cristo. Hay una lucha constante porque el pecado aún nos atrae, el pecado nos seduce, pero al mismo tiempo nosotros no queremos. Nosotros decimos no, pero nuestra carne es débil. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto Dios ya lo está haciendo, ¿te das cuenta? No es algo que lo va a hacer a futuro, Dios ya lo está haciendo. Somos transformados, dice la palabra del Señor, de gloria en gloria. Dios nos está formando ahora, nos está preparando. Pero como Dios es Dios, nada ni nadie puede impedir que Él haga lo que Él se propuso. Ni tú te puedes negar a eso. Y aquí viene el último punto, que no me voy a tardar más de 2 o 3 minutos. Ese propósito del que te estoy hablando se cumplirá para la gloria de Dios en su Hijo. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Este versículo se le conoce, mis hermanos, como la cadena de oro de la salvación. Así se le conoce. Una cadena cuyo primer y el último eslabón se pierden en la eternidad pasada y el otro en la eternidad futura. Una cadena de la cual solo Dios es el responsable. Y hay muchos verbos que aparecen acá, pero hay un solo sujeto que es Dios. Dios es quien se encarga de llevar lo que se propuso hacer a ese grupo de personas que de antemano conoció y escogió. Por eso Él dice, ya a los que predestinó, a esos, y solo a esos llamó. Por eso dice, a los que llamó, a los que predestinó, a esos solamente los llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, solo a esos. Y a los que justificó, solamente a esos los glorificó. El mismo número de predestinados va a ser el mismo número de llamados, y va a ser el mismo número de justificados y el mismo número de glorificados. Hermanos, esto es tan seguro que en la mente de Dios eso ya está ahí. Por eso está escrito en pasado. ¿Te fijaste? A los que predestinó, pasado. A los que llamó, pasado. A los que justificó en el pasado. O sea, es como que ya ocurrió. Iglesia, Dios formará una gran familia de hombres, una gran familia de mujeres perfeccionados en cuerpo y alma para que seamos como Jesús. Ese plan se lo trazó Dios por toda la eternidad. Por eso, nosotros ahora como creyentes en Cristo podemos estar seguros de que todas las cosas nos van a ayudar para bien, porque vamos a ser formados a la imagen de su Hijo. Padre, gracias te damos, porque una vez más, Señor, nos has hablado por medio de tu palabra. Qué hermosa enseñanza nos has dado en el día de hoy en conformidad a estos versículos maravillosos. Qué mejor bien, Señor, podemos recibir que ser llamados tus hijos, herederos y coherederos con Cristo. Moldea nuestra imagen, Señor, moldea nuestro carácter para que seamos como tú. Gracias, Señor. Bendice a todos mis hermanos que nos están sintonizando y que esta palabra tuya corra por diferentes lugares para expandir tu palabra. En el nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Vamos a escuchar una hermosa alabanza y ya vamos a estar finalizando el programa del día de hoy. Hoy martes, mis hermanos, donde estamos en su programa Iglesia en Línea. Vamos y volvemos.
estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Oh, fui ciego, mas hoy veo
estábamos escuchando una hermosa alabanza para poder ya entrar a finalizar nuestro programa. Gracias a todos nuestros hermanos que estuvieron junto a nosotros, en donde cada día martes, cada día viernes, como también los días domingos, nos acompañan con esta hermosa sintonía para poder acompañarles con un hermoso mensaje de la palabra del Señor. Les dejamos cordialmente invitados a nuestros programas. Recuerden que el día jueves nos estamos reuniendo como iglesia en nuestro culto que tenemos de manera virtual. Nuestra iglesia ya se está preparando, que vamos a tener nuestra cena del Señor de manera virtual, así que los hermanos que me están viendo, preparemos nuestros corazones para que podamos cenar con el Señor. El día jueves tenemos nuestro culto a las 8 de la tarde, de manera interna con el link que se está compartiendo. El día viernes se transmite el programa Palabra de Aliento, en donde esta semana estarán compartiendo nuevamente los predicadores de nuestra iglesia. Y el día domingo quedan cordialmente invitados, 1/4 para las 7 de la tarde, a un nuevo culto dominical online. Que Dios les bendiga y los esperamos para que sigan junto a nosotros y en cada uno de los programas de nuestra iglesia. Saludos a todos nuestros hermanos y a nuestros amigos que estuvieron con nosotros. Que el Dios de paz les bendiga grandemente. Gracias sublimes, perfecto es su amor. La Iglesia Bíblica Gracia Sublime en Chillán ha presentado su programa Iglesia en Línea, un programa de estudio bíblico donde conocemos a Dios por medio de su palabra. Te dejamos invitado para nuestro próximo programa. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Iglesia Bíblica Gracia Sublime; YouTube, Gracia Sublime Chillán. Dios les bendiga.